Pichincha Universal, generando noticias. Ya está en nuestros estudios Pierina Correa, una alta dirigente del movimiento Revolución Ciudadana. Y claro, la pregunta de cajón, Pierina, tiene que ver con el paquete de medidas económicas que justamente hoy, según se ha anunciado, serán enviadas a la Asamblea Nacional. Paquetes de reformas tributarias, reformas laborales, reformas que tienen que ver con el sector fiscal, bueno, y una serie de aspectos más que usted, sin lugar a dudas, tiene conocimiento. ¿Cómo debemos interpretar el momento político, económico que vive el país? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Encantado. Y un abrazo a todos los radioescuchas. Efectivamente es un motivo de preocupación, pero era crónica de una muerte anunciada. Desde el momento en que el gobierno decidió firmar el acuerdo, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y conociendo ya con anterioridad cómo se maneja el fondo, sabíamos que a pesar de que no han escatimado esfuerzo en ocultar a la gente el contenido de la carta, sabíamos que se venían medidas muy fuertes y empezamos a sentirlas. Los despidos masivos, porque supuestamente una de las disposiciones es que hay que reducir el Estado, pero esa gente que se queda en la calle no tiene ninguna opción y van a engrosar filas de desempleo, de subempleo, de empleo informal, aquellos que tienen algo de suerte de conseguir algo. La subida de los combustibles, que también con un doble discurso, e inclusive por parte del presidente de la República un discurso que es atentatorio a la elemental dignidad humana. Cuando subió la super, ¿cuál fue su expresión? Pero ¿cuál es el problema si los pobres no tienen carro? Entonces, por ahí comenzamos a indignarnos, no solo por el hecho en sí de la subida de los combustibles, sino también de la forma de expresarlo o de exponerlo, ¿no? Más allá de que haya o no un sustento en base a algún estudio, algún análisis en lo económico y en lo financiero. Han venido golpeando sistemáticamente a la gente, a los sectores más vulnerables, más pobres, y estas medidas, pues, lo que para mí resultan es un corolario que va a seguir hundiéndonos. Ya en este momento hay crisis, ya se siente, no hay circulante, la economía no se mueve, la clase media está desapareciendo, están teniendo ya problemas para honrar los créditos a los que tuvieron acceso, tanto para vivienda como para vehículos o para otras necesidades, y eso crea una bola de nieve que simplemente va creciendo. Si hoy no se mueve la economía, ¿ustedes creen que se va a mover un poco más con 3 puntos porcentuales al IVA? Para que tenga idea la gente que nos escucha, aproximadamente cada punto porcentual equivale a $500,000. Por lo tanto, 3 puntos significan 1,5 millones. Ahora, muchas de las cosas que se analizaron antes de lanzar esto fue para aminorar un poquito, para amortiguar un poquito el impacto que ya es el incremento del IVA, es que querían buscar una fórmula para direccionarlo. Pero ese direccionamiento, por ejemplo, decir a los vehículos, a los artículos de lujo o de alguna forma suntuarios, les ponemos más, les ponemos menos, pero esa escala podía llegar en algunos casos hasta el 30%. Leonardo Orlando, pues que fue titular Prefecto de Manabí, que fue titular del SRI, nos hacía esa explicación y era increíble todo el análisis que les tocaba hacer. Entonces, era una fórmula que buscaron en un momento como para que no fuera todo el golpe directamente a las clases más necesitadas. Sin embargo, también generaba una complicación enorme el cuidado, el control de ese tipo de aplicación. Por lo tanto, va para todo el mundo. Han salido algunos inspirados, incluso algunos no necesariamente periodistas, pero sí radiodifusores o que tienen espacios en medios de comunicación, no solo radio sino televisión, a decir muy panchamente que, pues, ¿de qué nos quejamos si Ecuador es el país de la región que tiene el IVA más bajo? Escuché aquello. Pero tremendo. Pero a ver, si eso es la lógica. A ver, eso yo les explico siempre. Por ejemplo, en Estados Unidos los rangos de impuestos fluctúan entre 2.5 y 5%. Aquí en economía dolarizada tenemos créditos tanto de banca privada como de banca estatal
que en muchos casos supera las 2 cifras. En economía dolarizada no debería de ser así, pero el mismo banco Banecuador tiene cifras de 10%, de 11%, y se supone que son enfocados fundamentalmente a fomento en áreas como la agricultura, la ganadería, de donde proviene nuestro alimento. Del campo comemos todos, como digo yo. Se suman una serie de cosas y realmente no sabemos hasta cuándo el pueblo va a aguantar tanto golpe. Yo les decía en broma que parece que nos habían dado escopolamina porque estábamos adormecidos. Hablaba con sectores agrícolas y de transporte y les decía, señores, ¿cuándo reaccionan? El agro ha sido ampliamente abandonado y golpeado. Y se va a agravar con las medidas que se vienen. Con esto es peor. Entonces le digo, por favor, algo que hay que reconocerle desafortunadamente a este gobierno es que ha tenido la gran habilidad de que cada vez que ha habido un intento de protesta, de reclamo, de paralización, ha sabido escoger adecuadamente a los dirigentes precisos, ha negociado, no conozco al interno los términos ni montos de negociación, pero ya escuchamos, por ejemplo, a los trabajadores alzar la voz para decir, nuestros dirigentes nos han traicionado. Los transportistas lograron detener el paro, pero se beneficiaron unos pocos dirigentes nada más. Los taxistas, en la convocatoria que hizo la Asamblea Nacional Ciudadana, iban a salir y de repente ya no salieron. ¿Por qué? Porque les ofrecieron cumplir con la famosa tarjeta de cupos para los combustibles para compensar el alza, porque no solo fue la Super, luego fue la Eco, y pues también el gran susto cuando Cuesta anunció que el diésel iba a subir 130%. Bueno, ahí, ¿verdad? Inmediatamente la negociación, ¿no? Con los dirigentes. Es que por eso le digo, la habilidad de escoger los dirigentes precisos y los términos adecuados para apagar fuegos. Hoy yo creo que eso ya les va a resultar ineficiente. Los transportistas se han sentado, de los diferentes sectores del transporte se han sentado a conversar con las autoridades del gobierno y han salido muy enojados por el incumplimiento constante. Por otro lado, también el CUT ya empieza a hacer sentir presión, ya amenazan con desconocer a sus dirigentes, porque realmente está ahí la afectación. O sea, ya no es cuestión de que si me simpatiza o no el dirigente, me representa o no. Están viendo que las negociaciones con los diferentes ministros que envía el Ejecutivo para hacer este tipo de negociaciones no les están cumpliendo. Es una continua oferta incumplida a continuación. Entonces, miren ustedes, el ejemplo quizá más visible en este momento es la provincia del Carchi, que no es que está reclamando ni pidiendo favores ni dádivas, está exigiendo lo que corresponde. Han pasado 2 años, 3 meses, 4 meses de este gobierno. No es que están reclamando al mes, como para decirle, señores, un poquito de paciencia, recién se sentaron. No, ya van por encima de la mitad del gobierno, del periodo gubernamental, y ¿qué es lo que reclaman? Atención a su provincia. Y ese reclamo lo podríamos poner en cada una de las provincias del país. Por eso vemos que ya empieza a sumarse Sucumbíos, Bolívar. Hoy se reúne el Congope para dar correcto. Aquí están efectivamente ya arribando los prefectos de los diferentes provincias. Pero ¿qué pasa? Con ellos hay un tema adicional. Van a hablar también de un tema de ciertas competencias, por ejemplo la vial. Las vías se están destrozando por falta de mantenimiento, entonces no sirve de nada, y es dinero también de todos los ecuatorianos. Entonces no sirve de nada un supuesto incremento al IVA, por ejemplo, para con la finalidad de aumentar la recaudación, tener más ingresos para inversión. Se han endeudado más que en la década anterior. Ajá. Han tomado medidas como el incremento de combustibles, ahora tomarán las medidas del incremento del IVA. ¿Y a qué apunta todo esto? A aumentar los ingresos de la caja fiscal, pero se supone que eso es para hacer inversión pública. Inversión pública en educación, en salud, que han recibido mermas en el presupuesto y mermas terribles en los 2 puntales principales de cualquier sociedad del mundo, pero también para hacer infraestructura. No se ha hecho absolutamente ningún proyecto de infraestructura. Lo poco que ha inaugurado es obra que se inició en el gobierno anterior y se concluyó en este año. Ahora, el paquete de medidas va a tener que ser aprobado o rechazado o modificado en la Asamblea Nacional. ¿Qué confianza tenemos o tienen ustedes? Absolutamente ninguna, absolutamente ninguna. Se habla de una estrategia de que a lo mejor no se trata
se distrae nuevamente al pueblo ecuatoriano y la ley entra en vigencia, mejor dicho, entra las reformas por el Ministerio de la Ley. Hay varios escenarios ahí. Primero, en este momento no sabemos quién tiene menos aceptación, si el Ejecutivo o el Legislativo, bueno, ¿no? Están por ahí. Bueno, yo creo que por ahí van, por ahí van. Y me parece que a nivel histórico, me parece que son los niveles más bajos que ha recibido un cuerpo como el Legislativo, ¿no? Pero ¿cuál es la táctica? Ya salieron los opositores nuevos también. No, pero aparte están bajando del carro. A ver. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, Alianza País era mayoría, ¿verdad? Salió Rafael y entonces algunos dieron a rey muerto, a rey puesto. Y siendo Lenín el nuevo titular del gobierno, pues consideraron más conveniente plegar a él una vez que empezaron a verse las divergencias, las diferencias de criterio de postura. Más allá de la traición no es a Correa ni a la Revolución Ciudadana, es darle la espalda al pueblo ecuatoriano, porque todo lo que está haciendo afecta al pueblo ecuatoriano. Pero hubo un grupo que plegó, ojo, ya de ahí han salido, o empiezan a salir ahora, los arrepentidos, que después de 2 años y pico se han dado cuenta que estaban equivocados, que estaban del lado equivocados. A ver, eso se traduce en buen romance. Las ratas empiezan a abandonar un barco que se hunde, y que se hunde raudamente, sin chance a pataleo. Entonces, ya pues ahora nos vuelven a mirar dulcemente y comienzan a ser nuestros mejores amigos. Prohibido olvidar. Uno tiene que actuar por principios. Y si empiezan a ver que no funcionan las cosas, uno siempre tiene la oportunidad de alzar la voz o de renunciar. Y no hicieron ninguna de las dos cosas. Entonces, pero también hay un sector que a mí me parece el más chévere de la Asamblea, en términos de conveniencia. Del bloque original de Alianza País, ¿qué pasó? Se dividieron, ahora se les llama los correístas, leninistas o morenistas, ¿verdad? Pero están los independientes, pues. Los de siempre. Pero por eso digo, ellos son los más chéveres del grupo. ¿Por qué razón? ¿Cómo se deciden las cosas en la Asamblea? Por votación, ¿verdad? Y hay votación mínima a cumplir en función de los temas que se estén discutiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están así, fuera de la cancha, viendo el partido y a ver quién da más, ¿no? Y en función de eso se decantan. ¿Qué postura más conveniente? Porque no hacen valer una posición, un mensaje, un criterio, una propuesta, sino que están viendo el mayor acomodo. ¿Qué hacen también? Una actitud que no es de ahora, se ha dado en otros gobiernos también. Vamos a discutir cosas difíciles o va a haber una votación heavy. No, yo no quiero que me digan que yo voté por eso. Suplente, ven, esa es la estrategia. Me ausento, me voy de vacaciones, me enfermo convenientemente para echarle el muerto al suplente. Y como el suplente siempre anhela principalizarse en algún momento, muerde el anzuelo y cae como el malo de la película. O si es inteligente. Algunos han actuado coherentemente. Por eso, sí, pero terminan siendo los malos de la película, claro, justamente en esas situaciones. Ese es un escenario. Que boicoteen no asistiendo. Ajá. ¿Okay? Otro escenario es que pues dilaten el asunto, como han venido dilatándose algunas cosas, para que pase por el Ministerio de la Ley. También muchas personas confunden a la gente, por ejemplo, cuando se habla de los vetos presidenciales, porque los vetos no son al reporte final, a la decisión final, sino a la propuesta que se hace. ¿Me explico? Entonces también hay un tema que ustedes pues como comunicadores tienen, creería yo, como parte de la responsabilidad, informar a la gente para que todos tengan un criterio claro y puedan realmente evaluar cómo están actuando en las diferentes instancias. Volviendo al tema del paquetazo, la parte laboral. A ver, pero hagamos... Acabo de leer. Hagamos memoria, porque no empieza ahora. Esto tiene un inicio ya en enero, para más detalles, cuando todos los años cualquier gobierno que esté al frente tiene que analizar el incremento al sueldo básico consolidado, ¿verdad? Los empresarios y los industriales, que son quienes están cogobernando junto con las cámaras y pues un amplio sector de la prensa con el gobierno actual, se opusieron a un incremento.
se opusieron tajantemente a un incremento. Y después del forcejeo, ¿cuál fue el incremento? $8. Pero veamos a cuánto asciende el monto del sueldo básico unificado versus la canasta básica. La canasta básica ya bordea los $600 y seguramente se disparará más porque esto es una bola de nieve. Desde que aumentó la super, que si bien no es el combustible que se utiliza para los camiones, para el tráfico pesado, el transporte pesado, que son los que hacen el transporte de los alimentos, los insumos, pero enseguida subió. Al día siguiente usted iba al mercado y todavía subió, aunque fuera 5 centavos. Y de centavo en centavo se llega al dólar, y de dólar en dólar va afectando a los bolsillos escuálidos que hoy maneja un gran sector de la población ecuatoriana. Ya la gente no gasta porque no sabe qué va a pasar, entonces prefiere guardar sus centavitos por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Afectación ya al sueldo, primero, y por ende a la merma en la capacidad adquisitiva. Si a eso le suma la reducción del presupuesto para educación, que tiene que ya la madre pagar colación escolar, libros y uniformes, y estoy hablando de planteles fiscales, es decir, planteles del Estado, donde hasta el gobierno de la Revolución Ciudadana era atención de calidad y calidez, sin costo para aquellos que no la pudieran pagar, pero en igualdad de condiciones de tecnología, de infraestructura, de servicios, de capacitación de los profesores, que una institución privada, donde no siempre el costo que uno paga está directamente proporcional a la calidad de educación recibida. Eso también hay que decirlo. Entonces, vaya sumando. Ahora tiene que pagar parte de la educación de su hijo que antes no le costaba. Salud también. Entonces, siga mermando. Salud igualmente. Y ya, como no hay ni aspirina en los hospitales, entonces todo lo tiene que comprar afuera en las farmacias. En el mejor de los casos, en las distribuidoras, que sale un poquito más económico. Pero no deja de ser un desembolso que antes no era parte. Entonces, viene ya ahora el contrato a prueba ya no es de 3 meses, ahora va a ser de 3 años. Entonces, 3 años en los que no van a tener beneficios, no van a tener una liquidación, pero sí van a ser explotados por parte de los respectivos empleadores. 0 utilidades ya, recuerden las medidas que tomó Rafael en su gobierno, que determinó una forma de distribuir y compartir las utilidades que se generaban como consecuencia del trabajo conjunto, no solo de quienes administraban o de los dueños, sino también, o de manera más fuerte, de la parte obrera, de los empleados administrativos y todos. Por lo tanto, todos tenían derecho a compartir, una vez desglosados gastos y cruzados cuentas, de ese excedente. Ahora, así las cosas. ¿El pueblo ecuatoriano va a aceptar esta terapia de shock, como dicen los economistas, y va a estar pasivo ante lo que se nos viene? ¿O yo creo que ya no. ¿Si va a haber alguna posibilidad de respuesta? Yo creo que ya no. Yo creo que ya la gente empieza a despertar, y no solo hay ya las alarmas hacia el gobierno, las alarmas internas, como les digo, el levantamiento en Carchi, que ya ha convocado también. Han negociado ya, pero... No. El prefecto ha sido claro, no se levanta el paro. ¿Ya? Entonces, porque no han incumplido, o sea, como una muestra de buena fe, por decirlo así, de los 11 puntos del pliego de peticiones, algunos honestamente no los veo aplicables. Por ejemplo, si se está hablando del incremento de 3 puntos al IVA para todo el mundo, bajarle a 6, como que no tiene mucho sentido. Había ahí algunas cosas que no eran, para mí, no eran aplicables, pero otras, 250 millones para obras, 150 millones también para el tema de salubridad, entre otras cosas. El pago de las transferencias por el IVA. A ver, uno de los puntos principales de esta reunión eso se cumplió. Es justamente exigir la devolución, porque estamos hablando de cantidades importantísimas en una economía que está cada vez más flaca. Pero algo que nadie menciona. Vamos al 12 de julio del año pasado, 2018, decreto 449. Nadie lo menciona, y nosotros hemos hablado con economistas, con analistas financieros, con expertos en el tema. Yo soy arquitecta, yo no soy experta en estos temas. Escuchaba con atención a la persona que me antecedió en la entrevista, pero hay analistas económicos. Nadie toca el 449. ¿Qué dice el 449 grosso modo? Tiene que ver con la, de nuevo, renegociación de las regalías petroleras, ¿okay?
que mi hermano Rafael, cuando asumió su gobierno en la primera parte, fue una de las primeras medidas que tomó. Las transnacionales se llevaban el 80% de las regalías del petróleo y al gobierno, al Estado, le quedaba 20%, los dueños del petróleo. Él renegoció y viró ese porcentaje y quedó, después ya de cruce de cuentas, gastos y todo, el 20% para las transnacionales y el 80% para el Estado. Por eso porque no solamente se invertía desde el gobierno central, sino que se decantaba a los gobiernos autónomos descentralizados. Y absolutamente todos los gobiernos autónomos descentralizados tuvieron la oportunidad de contar con presupuesto aparte del presupuesto convencional para poder hacer obra. Hoy ese porcentaje a favor del gobierno es de apenas el 12.5%. O sea, ni siquiera el 20%, perdimos más todavía. Y la prensa saca los grandes titulares que las transnacionales petroleras invertirán más en el país. ¿A quién quieren verle la cara? Entonces, la situación es real, pero ya digo, nadie habla de eso, es un tabú. Un minutito nada sí, más. sí, es un tabú, así que yo sí creo, tengo la absoluta confianza en que esta vez la gente se va a levantar. No es justo que sigan golpeando al pueblo ecuatoriano de esa manera. Se han endeudado y nos han endeudado porque al final nosotros pagamos la deuda y no hay ninguna obra, ningún beneficio para el pueblo ecuatoriano. Más la ola de progresismo que vuelve a empezar a tomar fuerza en la región, con Argentina, con Bolivia. Miren lo que hizo Perú, el presidente. Sí, pues acaba de disolver la asamblea justamente, y él pidió que se adelantaran las elecciones por la baja popularidad que había alcanzado. Son cosas. Pero bueno, no quiero, para terminar. Sí, para terminar. Minuto, por favor. Ok, estamos celebrando el cumpleaños de JJ y por ende el Día del Pasillo. Así es que, aunque es una melodía por lo general triste, sí grafica la situación diaria de nuestra comunidad, de nuestra cultura. Así es que no nos debemos distraer por solo lo malo que pasa. También démosle un espacio a la cultura que ayuda a alimentar el alma para que el cuerpo se fortalezca. Sin duda. La arquitecta Pierina Correa, dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, ha estado con aquí, compromiso social. Con compromiso social por la Revolución Ciudadana. Y claro, una amplia explicación sobre su posición política en la coyuntura del país. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.